Hola, soy Luis Eduardo Pino. Hoy me invitaron a hablarles de un tema al que yo llamo exponentionics y consiste esencialmente en el nuevo nombre que debe tomar la medicina de precisión o lo que conocemos como medicina de precisión. Bienvenidos. Y es que lo primero que debemos decir es que el cáncer nunca más será el mismo. ¿Por qué? Estábamos acostumbrados a hablar del cáncer desde el punto de vista del órgano de origen, cáncer de colon, cáncer de seno, mieloma múltiple, etc. El mundo se está moviendo a lo que llamamos agnosticidad, es decir, a diversas interpretaciones del cáncer con base en sus características genómicas, no con base en su sitio de localización. Esto nos ha llevado a algunas indicaciones agnósticas de terapias, como por ejemplo los inhibidores de la función NTRK o los tumores con alta inestabilidad microsatelital que pueden ser candidatos a la utilización de inmunoterapia. Esto nos cambia completamente el concepto a la oncología, es decir, posiblemente la localización del tumor, la estadificación tumoral con el TNM vayan a ser cosas que serán del pasado muy pronto. El cáncer también es un modelo ecoevolutivo. Como podemos ver, en el momento en que aparece la multicelularidad, que es en nuestro pasado evolucionario profundo, aparece por supuesto las fallas de la multicelularidad, dentro de las cuales está la generación de todo lo que conocemos hoy como cáncer, que es un grupo súper heterogéneo de enfermedades. Este artículo publicado en Nature Review Genetics, que se lo recomiendo ampliamente, nos muestra que las enfermedades van de la mano de la evolución misma y que obviamente entre más inmaduro haya sido el proceso que pueda generar una enfermedad, en este caso el cáncer con la multicelularidad, pues es mucho más complejo y eso lo vamos a ver en el siguiente árbol evolutivo. Este es el cáncer de pulmón como un modelo de que el cáncer es un modelo ecoevolucionario. Aquí podemos ver una célula normal, como puede ser la célula del epitelio bronquial o de los alveolos, las cuales se someten o se suceden una serie de eventos genómicos, celulares, epigenómicos, etcétera. En este caso, la aparición de neoantígenos, la aparición de mutaciones driver, que cada vez conocemos más en el contexto de cáncer de pulmón, el doblaje genómico, que genera a la vez inestabilidad cromosómica, las mutaciones que genera el tabaco, por ejemplo, el que haya más citocinas que adenosinas en el ADN, y otra serie de fenómenos que hacen que esta célula normal adquiera las características oncogenéticas suficientes para convertirse en una clona maligna. Esta clona posteriormente sufre o es sometida a la presión de otra suerte, de otra serie de cambios, como por ejemplo mutaciones ApoB, expansiones en los receptores de las células T, cambios en la pérdida de heterocigosidad en los HLAs, disrupción en la presentación de antígenos, un concepto que anda muy de moda, que es la heterogeneidad inmune geoespacial, etcétera, etcétera. Esos son cambios que van sucediéndose en forma secuencial y o sumatoria y que van generando subclonas, que a su vez generan otras subclonas y hacen que estas subclonas, esta ecoevolución del cáncer, sea muy diferente a la clona original, es decir, hay una heterogeneidad intratumoral suficientemente compleja que permite pensar que hoy casi que tendríamos que reconstruir la historia ecoevolutiva de nuestros pacientes para poder discernir y especialmente intervenir sobre cada una de estas estaciones, cosa que es bastante difícil. Por lo tanto, lo que nos hemos movido hoy o lo que hoy conocemos viene más desde la dinámica poblacional, desde la ecología, en donde lo que intentamos hacer con las poblaciones tumorales es que a medida que las podemos intervenir más tempranamente, es decir, en el contexto de la neoadyuvancia o de la adyuvancia con diversas tecnologías, queremos acabar con estas poblaciones en un concepto al cual llamamos el vórtex de la extinción. Este vórtex de la extinción es el momento en el cual la célula tumoral puede recuperar alguna de sus características como de las descritas y hacer un rescate evolutivo, es decir, volver
a aparecer como una población maligna. Si nosotros logramos encontrar y actuar sobre el vórtex evolucionario de las poblaciones tumorales, utilizando por ejemplo quimio, inmunoterapia o terapias dirigidas o una combinación de intervenciones, podemos llevar a estas poblaciones tumorales realmente a la extinción. Esto lo estamos trabajando hoy, no solamente con intervenciones como quimio, inmuno, etcétera, sino a través de medición de en qué momento pudiésemos estar logrando una remisión molecular real de las enfermedades oncológicas a través de la medición de DNA circulante o de células tumorales circulantes en sangre. Y hoy, por ejemplo, ya en cáncer de pulmón, en cáncer de recto y en cáncer de mama hay estudios bien interesantes en los cuales con terapias prequirúrgicas y posquirúrgicas intensivas podemos llevar a los pacientes a respuestas moleculares profundas y pensar que estamos actuando sobre el vórtex de la extinción, es decir, curando realmente a las enfermedades. Por supuesto, esto nos lleva a otro gran desarrollo y es el cambio en los estudios clínicos, los estudios de investigación. Antes utilizábamos nuevamente el cáncer con su localización y una serie de intervenciones con moléculas de diversa índole sobre ese cáncer. Hoy en día partimos es a partir de adicciones oncogénicas o de oncogenes o protooncogenes que han sido silenciados y que este es el caso de pulmón, tenemos una serie de drivers oncogénicos que son los que utilizamos para meterlos en protocolos maestros como los protocolos o los estudios en sombrilla o en canasta, que nos permiten tomar todo el universo del cáncer de pulmón, perfilarlo a través de estas adicciones oncogénicas y hacer diversas intervenciones específicas, intervenciones moleculares, que obviamente nos permiten ser más inteligentes y menos intuitivos en la medición de la respuesta. Obviamente hay unos targets intrínsecos como los que les he hablado acá, más otra serie de genes como los supresores de tumor, todo el tema epigenético, la letalidad sintética, todos los genes de daño en el DNA, toda la malla de oncogenes, el metabolismo, la metabolómica, la inmunómica, y hay hoy unos genes, también unos targets del microambiente tumoral que son supremamente importantes, pero a la vez hay unos estados celulares oncogénicos que nos permiten perfilar cuál es el, perdónenme la redundancia, el perfil intrínseco del tumor, porque no todos tienen el mismo perfil, y obviamente a través no solamente de estudios in vivo, sino inclusive in vitro con organoides, tratar de discernir cuál es la heterogeneidad de ese tumor, cuál es la vulnerabilidad de ese cáncer y por supuesto cuál es la real oportunidad terapéutica que tenemos con el cáncer en particular. Estos son estudios que obviamente van a ser más de n igual a 1, es decir, estudios hiperpersonalizados más que estudios poblacionales. Ese es el gran reto de toda esta evolución de la investigación. Pero como les mencionaba, uno de los grandes desarrollos sin duda es el contexto de la biopsia líquida, en el cual a través de la medición del DNA circulante libre, en donde hay claramente unos tumores que hacen más diseminación de ese DNA circulante que otros a la sangre, el cáncer de pulmón es un buen ejemplo de un tumor que hace una buena liberación de DNA circulante en sangre y que nos permite obviamente hacer una medición adecuada, o a través de la medición de células tumorales circulantes o de RNA mensajero circulante, podemos utilizar ese seguimiento dinámico no solamente en el contexto de la enfermedad avanzada para ver si lo que estamos haciendo permite un aclaramiento de ese DNA circulante, sino como les mencionaba en el contexto de la enfermedad temprana, en donde inclusive podemos ver a aquellos pacientes que hacen un aclaramiento muy rápido del DNA circulante en terapias prequirúrgicas, en terapias de cáncer temprano e inclusive en algunos casos a los pacientes que hacen estas respuestas muy rápidas y muy profundas, podemos evitarles en el futuro seguramente intervenciones quirúrgicas radicales. Eso es algo, un tema todavía muy discutido y discutible, pero que seguramente será como se mueva la oncología del presente y del futuro. Por supuesto, en el cáncer de pulmón hemos avanzado bastante, en el cáncer de pulmón, sobre todo en el de célula no pequeña,
Antes este pedacito del pie que era desconocido era mucho más grande. Hoy en día conocemos más del 50%, casi un 60% de las mutaciones específicas que se dan en este contexto de enfermedad. Aquí solamente hay algunas. Hoy en día tenemos 11 adicciones oncogénicas, es decir, 11 genes que a través de diversos mecanismos se han dañado en el paciente con cáncer de pulmón de célula no pequeña, pero que lo más importante son intervenibles farmacológicamente. Estos son el tipo de gen, la frecuencia de los genes, que es variable de acuerdo a la ancestría y a las características de las poblaciones. Y por supuesto las terapias objetivo, las terapias dirigidas actuales, que como ven son bastantes y que tienen una superioridad claramente demostrada con respecto a otras intervenciones como la quimioterapia o la inmunoterapia en este grupo de pacientes en particular. El mejor de los casos, pues por supuesto, es el de las mutaciones sensibilizantes al gen EGFR, que se encuentran más o menos en un 10 a 15% de los caucásicos, que pueden ser tan altas como el 50-60% en los asiáticos y que en nuestro medio, en los latinos, más o menos varían entre un 15 y un 23%. En Colombia estamos por el orden del 23% y que nos permiten dar tratamientos mucho más inteligentes, secuenciales inclusive, y que nos dan supervivencias que están en su inmensa mayoría entre 4 y 5 años como mínimo, teniendo casos de pacientes que con enfermedad metastásica están viviendo 10 años o más a través de terapia secuencial inteligente. Esto obviamente nos genera un reto en el tema de acceso, en el tema de costo, porque obviamente son moléculas bastante caras, con toxicidad financiera, pero que sin ninguna duda nos abre y nos sigue abriendo mejor el panorama respecto a una terapia mucho más personalizada de lo que veníamos haciendo antes. Pero si a esto le adicionamos todo el tema de las tecnologías exponenciales, de los nuevos estudios de investigación, de los datos del mundo real, etcétera, pues va a ser realmente un universo fantástico el que nos espera. Esto obviamente nos lleva a que la investigación, además de los protocolos maestros como de los que les hablé, pues va a ser también mucho más ágil. Este es el brazo normal o el proceso normal de aprobación de un fármaco, el desarrollo o aprobación de un fármaco, en donde desde los estudios preclínicos, los estudios fase 1, 2 y 3, hasta la aprobación por agencias regulatorias, pasan fácilmente entre 8 y 12 años con unos costos increíblemente altos de entre 250 a 290 millones de dólares. Pasaremos con la utilización de todas estas tecnologías a estudios preclínicos y fase 1 y fase 3 muy rápidamente. Inclusive ni siquiera en seres vivos podemos utilizar gemelos digitales, podemos utilizar organoides, podemos utilizar modelos in silico, que hacen que todo este proceso que duraba 8 a 12 años, hoy se pueda reducir a 2 a 3 años y que obviamente y en forma muy importante podamos mover los ensayos clínicos, digámoslos inteligentes, al contexto más rápido de la enfermedad temprana para acometer ese famoso vórtex de la extinción del que les hablo y tratar de realmente y efectivamente curar a nuestros pacientes. Por supuesto, también está el tema de los datos del mundo real. Acuérdense que los ensayos clínicos son datos esencialmente del mundo ideal y que obviamente nos obligan a pensar que esos fármacos que se desarrollan en ensayos clínicos no necesariamente se comportan igual en el mundo real, y hoy las agencias regulatorias están casi que exigiendo datos de lo que llamamos el mundo real dentro de los estudios. Con base en eso ya se han implementado diseños híbridos entre datos del mundo real y ensayo clínico randomizado controlado, como estos tres subtipos, que son el ensayo pragmático, la extensión innovadora y el comparador externo, que como ustedes pueden ver, además de la eficacia, la efectividad y la seguridad, nos permiten medir otros desenlaces que no se miden en los ensayos clínicos randomizados, como son la calidad de vida, la adherencia y el acceso a los tratamientos, la utilización de recursos de salud, los patrones de tratamiento del mundo real, los patrones, por ejemplo, de secuencialidad. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, también cómo utilizamos DNA circulante para hacer el seguimiento en estos pacientes, y seguramente en un futuro muy próximo, muy cercano, estos serán los estudios junto con diseños de protocolo maestro, agnosticidad, etcétera, que reemplacen lo que conocemos hoy como los famosos estudios de fase 3. Obviamente nosotros, los seres humanos,
los que hacemos medicina pues tenemos que evolucionar al mismo tiempo, además de conocer profundamente todas las omics, la genómica, metabolómica, inmunómica, proteómica, etcétera. Tenemos que movernos a conocer la ciencia de datos y la inteligencia artificial, que es lo que nos va a permitir hacer análisis de esos datos tan complejos y tan voluminosos, a estos nuevos métodos de investigación para entender, interpretar y criticar en forma adecuada los estudios de los que les he hablado. Y por supuesto a todo el tema de transformación digital, porque la oncología va a embeberse en entornos colaborativos digitales que permitan a su vez capturar ágilmente estos datos y hacer que estas 4 competencias sean el mínimo vital de lo que nosotros, los que hacemos cáncer, tenemos que ir adquiriendo. Porque esta es la evolución solamente del componente ómico, en donde la primera edición de este famosísimo artículo de Hannah Weinberg, que se llaman los Hallmarks of Cancer, tenía inicialmente 6 mecanismos oncogénicos, posteriormente 10, y hoy tenemos estos 16 mecanismos que han venido siendo sumatorios, no porque hayan aparecido desde ese momento, sino porque obviamente los hemos venido descubriendo secuencialmente y por supuesto nos permiten tener un mejor entendimiento solamente del componente ómico del cáncer. Hay unos suficientemente complejos como la liberación de la plasticidad fenotípica, hay otros que nos suenan mucho más comunes como la angiogénesis, por ejemplo, como la activación de la invasión y metástasis, pero también es importante saber que no todos los cánceres tienen que tener todos los mecanismos oncogénicos aquí descritos y que algunos solamente con uno de ellos es suficiente para poder generar lo que llamamos como una clona tumoral. Esto hace que tengamos que trabajar en grupos colaborativos, en inter y en transdisciplinariedad. Tenemos que sentarnos a hablar con el bioinformático, tenemos que sentarnos a hablar con el genetista, con el biólogo molecular, con el patólogo molecular, con el radioterapeuta, con el paliativista, para poder conectar todo este conocimiento ómico con el mundo real y por supuesto tratar de perfilar mucho mejor a cada uno de nuestros pacientes. Para finalizar, pues este es uno de mis pacientes que tiene un cáncer de pulmón desde hace 7 años, una persona supremamente joven con una mutación en el gen ALK y quien ha tenido una supervivencia de una enfermedad metastásica de más de 7 años con un retorno a su calidad de vida, a sus actividades diarias. Hoy está terminando la universidad y obviamente esto ha sido única y exclusivamente gracias a la tecnología, a los fármacos nuevos, a los nuevos desarrollos. La medicina hoy tiene que enfocarse en 2 grandes cosas. 1, en curar realmente a los pacientes con todo lo que les he mencionado. Y 2, en brindar desenlaces que son los importantes para los pacientes. Los desenlaces duros de supervivencia no necesariamente se relacionan con lo que los pacientes quieren. Esa es una discusión que también los médicos tenemos que empezar a darnos en grupos para saber qué es lo más conveniente para nuestros pacientes, que no necesariamente será siempre lo que la mejor evidencia clínica indica. Esto entonces es Exponenciomics. Les agradezco muchísimo por el tiempo y espero verlos pronto. Muchas gracias a los organizadores de este simposio por su invitación. Hasta luego.